Un cordial saludo para todos, bendiciones del Todopoderoso. Nuevamente a través de este medio para compartir con ustedes una porción bíblica. En el programa anterior estuvimos hablando de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a estar mirando pasajes de la Biblia que nos enseñan que como hijos de Dios, como temerosos de Dios, hemos sido llamados también a aportar para el reino de los cielos, para la extensión del reino de Dios. Como todas las entidades aquí en la tierra necesitan economía para subsistir, para persistir, para expandirse, pues también respecto al Evangelio es igual. Hay muchas causas por las cuales se necesita la economía, que para muchos no es comprensible, pero es necesario dar algunas explicaciones. En el programa anterior estuvimos hablando de la responsabilidad que tenían las tribus de Israel cuando les fue otorgado el terreno que Dios le regaló a Abraham, y cuando Josué entró a la tierra prometida y les entregó a cada uno su heredad. Eran 12 tribus, pero de las 12 tribus solo 11 recibieron herencia, porque la tribu de Leví fue la que se quedó encargada del mantenimiento del culto a Dios o del sostenimiento del templo. Y por eso todas las 11 tribus estaban o tenían la responsabilidad de traer el 10% del fruto del campo para el sostenimiento de la tribu de Leví, la cual estaba encargada del sostenimiento de la casa de Dios. Este sistema que Dios estableció en Israel continúa en el reino de los cielos, igual en el tiempo de la gracia, igual después de que la ley, entre comillas, fue abolida, porque Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cuando sale el ministerio de Cristo, Jesús aprueba que hay que seguir aportando para el reino de los cielos. En el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, primera carta a los Corintios 9, habla la margen del pasaje. Dice: los derechos de un apóstol. Y empieza el apóstol Pablo diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Hace varios interrogantes a la iglesia de Corinto, y el último interrogante les dice: no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea que los corintios eran obra de la predicación del evangelio del apóstol San Pablo. Y él estaba diciendo: yo soy el apóstol, yo soy libre, yo he visto a Jesús nuestro Salvador, nuestro Señor, y ustedes son mi obra en el evangelio, en el Señor. Así que los corintios conocieron de Cristo porque el apóstol Pablo les predicó el evangelio. Alguien tuvo que haberle predicado a usted el mensaje de Dios, y por eso usted conoce del Señor, por eso conoce de Dios. Dice: si para otros no sois apóstol, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: ustedes, la iglesia de Corinto, son el sello de mi apostolado. O sea, un apóstol sin iglesia, sin frutos, no es apóstol. Hoy por hoy hay muchos apóstoles, pero de título, de nombre, y se anuncian como apóstoles, pero
Pablo está diciendo, el sello de mi apostolado son ustedes, los creyentes, que por la gracia de Dios me los he ganado con el mensaje del Evangelio para el camino del Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. El apóstol Pablo estaba defendiéndose frente a una acusación. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Son ejemplos que está colocando el apóstol Pablo porque él quiere entrar en el tema de la economía. Como ya hemos dicho, la economía para muchos es un problema. O sea, cuando se trata de aportar lo que a Dios le pertenece, algunos cristianos tenemos problemas con esto. O sea, somos buenos cristianos, somos buenos asistentes, cantamos, adoramos, alabamos a Dios, leemos la Biblia, pero cuando se trata de aportar lo que a Dios le pertenece, hasta ahí llegamos. No somos tan temerosos de Dios en la parte económica. Pero no olviden la palabra de Jesús que dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que tenga que ver con el aporte para el reino de los cielos, Jesús estaba diciendo, hay que darlo. Es un deber. Cuando habló con los fariseos que diezmaban la menta y el eneldo y el comino, les dijo era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, eran muy fieles en el diezmo, pero habían dejado la justicia y la misericordia. Algunos se vuelven misericordiosos, bondadosos, pero ya dejan de dar el diezmo. O sea, nos desequilibramos en nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida un rebaño y no toma leche del rebaño? Estaba diciendo, si yo he predicado el Evangelio, si estoy anunciando el Evangelio, quiere decir que tengo derecho a que ustedes también me bendigan con los frutos que Dios les ha dado. Igual lo que estaba haciendo la tribu de Leví frente a las 11 tribus de Israel que recibieron herencia. Ellos se encargaban del campo de trabajar y luego la tribu de Leví se encargaba de mantener el culto a Dios. Pero las 11 tribus que habían recibido herencia debieran de traer el 10% del producido para el sostenimiento de la tribu de Leví, que era la encargada del templo. Así que digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Estaba diciendo que en el Antiguo Testamento decía, si el buey trilla, hay que darle de comer. En este caso, todo esto lo estaba haciendo el apóstol Pablo como unos ejemplos literales, naturales, para poder entrar al tema de la economía, que es un deber de todos nosotros los cristianos, aportar para que el reino de Dios siga extendiéndose. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea, toda siembra debe de traer cosecha, excepto que donde sembremos sea un terreno estéril que no dé fruto,
porque muchas veces también sembramos y la semilla se pierde, porque el terreno no es adecuado. Pero algo quiero decirles, pienso y estoy seguro de que si nosotros pertenecemos a Cristo y nos han sembrado la palabra, lo espiritual, es tiempo de empezar a dar fruto para el Señor. Por eso dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, que ya entra en un tema directamente para los que predican la palabra de Dios, los que enseñan, para los ministros de Dios? Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? En el Antiguo Testamento, en el tiempo del tabernáculo, que era el lugar donde ofrecían los sacrificios, todos los pecadores traían un sacrificio por el pecado. Pero ese sacrificio por el pecado era quemado en el altar y sus cenizas eran arrojadas afuera. Pero ellos traían otras ofrendas, otros sacrificios, el sacrificio de paz, el de la Pascua, y traían más ofrendas. Esas ofrendas sí eran para los sacerdotes, para que ellos de esas ofrendas consagradas, de ahí comieran ellos y sus hijos. Eso es lo que está diciendo acá. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Aquí está hablando que yo como creyente tengo una responsabilidad de aportar para el reino de Dios, para que los que trabajan en la obra tengan el sustento, y que Dios bendiga a esas personas que Dios está usando para bendecirnos con la palabra. Deuteronomio 18:1, libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 1. La escritura nos enseña algo especial. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Lo que les estaba diciendo, que las tierras se las repartieron a 11 tribus y a la tribu de Leví no le dieron tierras para que sembrasen y cultivasen, porque estaban encargados del templo. Así que si una persona, 2 o 3 son encargados de la obra del Señor, ellos son dignos de participar de la bendición de la ofrenda del pueblo. Dice, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. ¿Sí? No tendrás pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Así que los sacerdotes levitas comían de las ofrendas consagradas. Aquí el apóstol Pablo va entrando en conciencia a los cristianos de la época, porque parece que los corintios eran muy buenos cristianos, pero muy malos diezmadores. ¿Sí? Los fariseos fue al revés.
Muy buenos diezmadores y malos cristianos. ¿Sí? La vida cristiana tiene que ser equitativa, balanceada. Quiero que entiendan esto. La salvación, el reino de los cielos, no me lo voy a ganar a través de los diezmos y las ofrendas. Porque algunos creen que con el diezmo y la ofrenda también van a comprar el reino de los cielos y están equivocados. Son muy buenos diezmadores, pero muy malos cristianos. Y otros es al contrario, muy buenos cristianos, muy fieles. Van a la iglesia, van a las devocionales, ayunan, oran, pero no diezman. El pasaje que leímos ayer en Malaquías dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros toda la nación me habéis robado. Y le dijimos nosotros: ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. Aquí sigue el apóstol Pablo adentrándose un poquitico más, porque él toma parte de la ley para aplicarlo en este tiempo. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Sí? Y esto es lo que le incomoda a la gente del común. La gente cree que predicar el evangelio o ser ministro o ser sacerdote no es un trabajo. Es un trabajo. Como si fuese un profesor, como si fuese un abogado, como si fuese... Igual es un trabajo. Porque algunos creen que trabajar es solamente coger una pala, una pica, coger una guadaña, coger una herramienta o un palustre. Todo eso es trabajo. Pero también los profesores, que los cuales se defienden en varias ramas, también trabajan. Por ejemplo, un profesor de religión en un colegio, dígame si él mantiene con la herramienta literal en la mano. ¿Acaso el profesor de religión en un colegio está siempre con una pala, con una barra, o está detrás del timón de un camión, de una doble troque, de una mula? Porque creemos que solamente eso es trabajo. No, el profesor de religión también está trabajando. Aunque de pronto no lo está haciendo lo más correctamente, porque algunos se canalizan en el credo que les han enseñado, porque yo creo que un profesor de religión en un colegio debe de ser polifacético. O sea, no enseñar un credo directamente como si estuviera doctrinando a sus alumnos, sino más bien enseñando las religiones del mundo, explicándole a los alumnos el origen de las religiones, de todas las religiones. Eso debe de hacer un profesor de religión. Y es un profesor y está enseñando y es un trabajo. No necesariamente debe de tener la pala o la barra en su mano o una guadaña. No, está enseñando, está y es reconocido como un obrero ante la nación. Entonces, ¿qué es lo difícil para la gente? No quieren reconocer que el sacerdocio no es un trabajo. Dicen que no es un trabajo, que el pastorado no es un trabajo. Aquí está diciendo la Biblia: así también ordenó el Señor, que a los que anuncian el evangelio, o sea, a los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. O sea, Dios lo declara como un trabajo. Más atrás había dicho: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea que el predicar el evangelio, Jesús compara como el buey cuando trilla. Es un trabajo. Pero yo, dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, Pablo nunca pidió ofrendas ni pidió diezmos. Él se sostenía solo. Por eso él ahora entra a enseñarles. En otras palabras, él malacostumbró a la iglesia de los corintios. Les enseñó a vivir la vida cristiana, pero no les estaba enseñando el aprender a dar a Dios lo que es de Dios. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo.
O sea, no estoy pidiendo nada, dijo Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, Pablo, para él era una bendición, una gloria poderosa predicar el evangelio, que las almas se convirtieran y que buscaran a Dios, así él no devengara nada de lo económico de ellos. Pero Pablo reconoce que era un pequeño error que estaba cometiendo con la iglesia, porque la iglesia, todos nosotros debemos de ser personas que aman al Señor y lo demuestran invirtiendo también en el reino de los cielos. Pues si anuncio el evangelio, dijo Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, el apóstol Pablo dice, yo predico el evangelio porque eso está dentro de mi corazón. Con paga o sin paga, voy a anunciar el evangelio. Y hoy le digo de corazón también, con paga o sin paga, mi deber es predicar el evangelio. Con ofrenda o sin ofrenda, mi deber es predicar, porque a eso me llamó el Señor. Pero si dejamos la iglesia, si no le enseñamos a amar la obra de Dios y aportar para el reino de Dios, lo perjudicamos, porque Dios va a reclamarle también esto a usted. ¿Sí? Mire lo que dice. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, dice. Ay de mí. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo estaba diciendo, yo tengo un derecho como predicador. Este derecho no lo estoy reclamando yo, es que Dios no lo estoy imponiendo, es que Dios lo estableció en la palabra. Dijo, la herencia suya soy yo, dijo Dios. Lo que el pueblo traiga para mí, eso es para ustedes. Por eso cuando usted aporta para el reino de Dios, lo está recibiendo Dios en ofrenda, pero Dios se lo transfiere a los que predican la palabra. Y algunos se incomodan por algunos predicadores que han sido bendecidos y que hoy por hoy están bien económicamente. Pues depende del trabajo y depende del ministerio que Dios le haya dado. Porque si multitudes, miles de personas vienen a los pies de Cristo, pues por ende, entre más grande sea la cosecha, más es el fruto que vamos a recoger. Y si la cosecha es pequeña, pues poquito fruto vamos a recoger. Entonces no te preocupes por los predicadores que han prosperado. Es que Dios los ha bendecido y ellos ahora tienen multitudes de personas que se han ganado con la palabra, el ministerio que Dios les ha dado. Ellos han trabajado y por eso están recogiendo frutos. No se incomode por eso. Eso es promesa de Dios. Luego dice, Pablo dice, para no abusar de mi derecho, o sea, tengo un derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, el apóstol Pablo dijo, a mí lo que me interesa es trabajar y ganar almas para Cristo, con los que están sujetos a la ley, con los que no están sujetos a la ley. Quiero ganarlos para Cristo. Es el sentir de un buen hombre de Dios. Mas he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme
copartícipe del Evangelio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, lo que la Biblia está diciendo acá es que el que predica del Evangelio, viva del Evangelio, que los predicadores tienen un derecho cuando predican la palabra del Señor. Y vamos a leer esta porción en Hebreos, a ver si alcanzamos, si el video nos alcanza. Dice, habla en Hebreos capítulo 7, si puedes, ahí usted tiene Biblia, notemos. Está hablando de Melquisedec, el sacerdote Melquisedec. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, escuchen bien esta palabra, Hebreos 7, 8. Si tienes Biblia puedes subrayarla, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. O sea, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, o sea, en el reino de los cielos, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos de los hijos de Israel, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí estamos hablando del diezmo en el Nuevo Testamento, porque la gente que le preocupa lo del diezmo dice, no, eso es del Antiguo Testamento. No, aquí dice que aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, o sea, Cristo. Cada vez que usted aporta para el reino de los cielos, la Biblia dice que Dios está también escribiendo esto en su diario, que fuiste un hombre, una mujer fiel en lo económico. No olvide, cualquier causa, en cualquier lugar, en cualquier sitio, si usted no aporta lo económico, usted se declara como enemigo de la causa. En este caso, si tú amas a Dios, lo más consciente es que aportemos para el reino de los cielos. Si no lo amas, pues cierra las puertas. No quieres que el evangelio avance, no aportas. Y sacarás cualquier excusa para decir, no tengo, no puedo, y no lo voy a hacer. No lo hagas, pero créame,